Este día empezamos esta nueva serie de Romanos. Los expertos bíblicos han dicho que si toda la Biblia desapareciera y conserváramos el libro de Romanos, que sería el único que haya sobrevivido a alguna catástrofe o algo así, sería suficiente para tener todo el conocimiento de lo que es el cristianismo. Y por eso hemos querido esta mañana compartir sobre este libro, y en las siguientes semanas estaremos progresivamente viendo el plan perfecto de Dios para la salvación del hombre. La carta está escrita por Pablo alrededor del año 60 de nuestra era, es decir, casi 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La escribe no a la poderosa iglesia romana, porque no sé usted, pero yo he tenido en mi mente durante gran parte de mi vida, de que Roma tuvo la iglesia cristiana principal o fundamental durante toda la época. Pero en el tiempo que fue escrito, esta iglesia en Roma no era más que una o dos iglesias de hogar similares a las que nosotros tenemos en la actualidad. Y para que tenga una idea, nosotros tenemos casi 60 iglesias de hogar. Y la iglesia de Roma en este tiempo tenía, parece que, 2 iglesias de hogar. No había un solo templo cristiano en la iglesia de Roma. ¿Y por qué razón? Porque acuérdese que Roma, el imperio romano, era un imperio idólatra apóstata, y que justamente sus costumbres eran todo lo contrario a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Era un reino, un imperio hedonista, era un imperio que solamente pensaba en el placer, incluso glotones, la palabra viene de ahí. Acuérdense de todo lo que el imperio hacía, y los líderes o los emperadores eran prácticamente dioses. Ellos tenían toda la potestad sobre todas las vidas de todas las personas del imperio romano. Entonces, creo que es buena la introducción, porque cuando nos dicen de que en Roma estaba Pedro como el vicario de Cristo y como el primer papa, uno se pone a dudar, porque cuando uno lee la carta a los romanos, si usted lee el capítulo 16, hay salutaciones para 30 personas aproximadamente que eran de esa iglesia. Pero ¿sabe qué es lo que llama la atención? Pedro no está incluido en la salutación. Si él era en ese tiempo, podemos decir, ya la cabeza de la iglesia cristiana, ¿cómo es que Pablo se atrevió a no poner el nombre de Pedro dentro de su carta que envió a la iglesia que recién se estaba formando en Roma? Y cuando uno ve en Roma los monumentos históricos, uno de los más importantes ahí son los que se llaman las catacumbas. Y esos eran los lugares, unas cuevas debajo de la ciudad de Roma, en donde tenía que reunirse a escondidas la iglesia de nuestro Señor, porque era perseguida durante muchas décadas, hasta que Constantino declarara la religión cristiana como la oficial del imperio romano, pero eso en el siglo IV. Durante muchos de los 3 primeros siglos, los cristianos fueron masacrados en esta ciudad de Roma. Entonces, no había un lugar, un templo importante en donde decía algo así como iglesia de Cristo. Todo era escondido. Y más bien habían iglesias poderosísimas ya al final del primer siglo, como era la de Jerusalén, la de Antioquía y la de Alejandría, que eran los 3 pilares del cristianismo, podríamos decir, original. Entonces, esto nada más como introducción de lo que conocemos históricamente de la iglesia en Roma. Entonces, el cristianismo durante los 3 primeros siglos nunca estuvo regido desde Roma. ¿Sí? Amén. Bueno, empezamos la serie y el tema de hoy se llama
la culpabilidad del hombre y la ira de Dios. Y tenemos que tocar este tema porque los 3 primeros capítulos de la epístola o de la carta a los romanos que nos atañe en esta mañana y en las próximas semanas, como mencionamos, habla sobre esto. Y déjeme definirle, porque todos sabemos lo que es el pecado. Creo que para nadie es una palabra nueva. Pero definirlo es un poco más complicado y he conseguido esta que espero sea suficiente definición de lo que es el pecado. Es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios. Y creo que todos nosotros podemos decir mea culpa en relación a lo que es ofensa a nuestro Señor. Y la definición de ira es enojo e indignación intensa y profunda. Estos son los sinónimos de ira. Y la ira de Dios podemos ya adelantar de que es la acción decidida de Dios para castigar el pecado. Entonces, la ira de Dios siempre es una ira de carácter judicial. Debemos de estar claros estos, de juicio para el pecado. Hacia eso está dirigida lo que la Biblia llama la ira de Dios. Y en este mundo posmoderno, los 2 temas son impopulares. En medios seculares, en medios no cristianos, en las reuniones que tenemos, tocar estos temas son causa de descontento y por lo menos controversia. ¿Por qué razón? Porque mucha de la gente ya se siente ofendida ahora si usted le habla de pecado. Y la sociedad lo que pretende es hacer desaparecer el sentimiento y la palabra pecado. ¿Por qué razón? Porque si no existe pecado, no hay necesidad de un Salvador o de una reconciliación con Dios. Entonces, hacia eso va nuestra sociedad. Y los hombres se han posicionado más como jueces para juzgarle a Dios antes de dejar que Dios haga el juicio a los hombres. Y podemos oír, ¿cómo puede ser justo que exista un infierno? ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento es tan cruel que mandaba a matar a los israelitas, a los pueblos a los que iba conquistando, etcétera, etcétera? Y creo que la religión durante muchos siglos fue causante de que en la actualidad haya tal rechazo o inadversión hacia estos 2 temas. Porque durante todo este tiempo, durante siglos, probablemente más de 1,5 milenios, la religión se encargó de únicamente hablar del castigo de Dios preparado para el hombre sin que haya prácticamente ninguna esperanza, sin que el mensaje redentor haya sido predicado como fue enseñado por nuestro Señor y por sus apóstoles. Y eso hizo que el poder de salvación recaiga absolutamente en la iglesia humana y más no en Cristo Jesús. Por esa razón la iglesia tomó para sí el papel de salvadora y la iglesia persiguió y mató a todos los que no estaban de acuerdo con su forma de llevar la religión que supuestamente el Señor Jesucristo instituyó. Por eso se crearon instituciones como la Inquisición, ¿no es cierto? Se crearon otras cosas como indulgencias, en las cuales uno pagaba dinero para poder conseguir el perdón de pecados, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre desvió el mensaje redentor de Dios a su propia conveniencia, y por esa razón considero de que algunos de los países que fueron cristianos, muchos de los países estos europeos, en la actualidad como respuesta a esta opresión y abuso de la iglesia, reaccionó yendo a un camino de nueva era y un camino de
ateísmo. Lo preocupante es que esta tendencia y doctrina ha llegado también a las puertas y al interior de las iglesias cristianas. En muchos lugares las iglesias cristianas han tratado de adaptarse al pensamiento del mundo y dejar de lado las enseñanzas vitales de lo que es el cristianismo, lo que es el pecado, lo que es el plan de salvación, la redención de nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque quieren complacer a las personas que llegan a las congregaciones. Y el problema es que cada vez se subestima más el pecado. Y yo creo que en forma personal eso sucede también, de que la gravedad de la culpa cada vez se siente menos. Esta es una generación en la cual podemos decir que es la generación que más conocimiento de doctrina y de cristianismo tiene. Hay tantos lugares en donde uno puede oír o leer lo que es enseñanza y doctrina cristiana, que es fácil tener un gran conocimiento bíblico y doctrinal. Pero a su vez yo considero que es la generación menos obediente a la palabra de Dios, a sus mandamientos. En eso nos hemos convertido. ¿Por qué para los cristianos es importante saber el tema del pecado y de la ira de Dios? La primera cosa que debemos contemplar es de que la palabra de Dios, la Biblia, habla muchísimo sobre el tema del pecado del hombre y sobre el juicio de Dios. Y nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios. Lo segundo es que si Dios nos dejó para ser embajadores de Cristo, y contemplando la escritura que dice de nuestro Señor de que los sanos no tienen necesidad de los médicos, sino los enfermos, y que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, nuestra tarea es justamente diagnosticar la enfermedad espiritual en las personas, que es el pecado, y dar el tratamiento correcto, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no estamos capacitados o no queremos hacer un diagnóstico que es incómodo, como mencionamos anteriormente, y queremos dorar las cosas y mencionar unos temas de amor, etcétera, etcétera, sucede como en la medicina. Creo que muchos de ustedes saben que soy médico. Y los médicos, siempre digo, cometemos errores, porque somos humanos. El único que no comete errores es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, perdone al médico que se equivocó cuando le hizo un diagnóstico no correcto. Es humano como usted. Pero ¿a qué me quiero referir? Si usted viene donde mí con un dolor abdominal y yo le digo que usted tiene nada más que una gastritis y tiene que tomarse una píldora para bloquear el ácido de su estómago, para que se cure esa gastritis en 4 a 6 semanas. Si es una gastritis, el tratamiento es correcto. Pero si no fue gastritis y fue una apendicitis, y yo le hice el diagnóstico equivocado, la pastilla esa no servirá de nada y hará que en poco tiempo su apendicitis se perfore, su apéndice se haga un hueco, haga una peritonitis, y un poco tiempo después, si no recibe atención médica urgente y quirúrgica, usted muera. Con la parte espiritual sucede exactamente igual. Si usted no puede o no quiere hacer un diagnóstico correcto de la culpabilidad del hombre delante de Dios, nunca le va a poder ofrecer el tratamiento correcto, que es el arrepentimiento y la redención en Cristo Jesús. La otra cosa que es importante para mí ha sido que al conocer más de mi pecado y de la ira que me he librado de nuestro Señor, amamos mucho más tanto al Evangelio como a Cristo Jesús. Y no solamente que lo amamos, sino día a día, como compartió nuestra hermana en la alabanza, estamos
agradecidos completamente a Él y entregados nuestra vida a Él. Porque Él tuvo la bendición y la misericordia de rescatarnos del lugar en donde nos encontrábamos. La primera escritura que vamos a revisar está en Romanos, en el capítulo 1, versículo 18. Pido que por favor vaya allá. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y cuando uno lee rápidamente, esto parecería como un trabalengua, ¿no es cierto? En cierta forma, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está como repetida la frase. Pero cuando usted se pone a meditar sobre esto, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La impiedad no es más que la ofensa del hombre a Dios. El hombre impío es el hombre que no confía en Dios y que rechaza a Dios. Y la injusticia es la acción del hombre contra su prójimo. Son los dos pecados que se están mencionando aquí. Y Dios dice que tiene ira y revela su ira por estos pecados del hombre, por su alejamiento de Dios y por su injusticia o su maltrato a su prójimo. Y después la misma escritura dice que estos hombres detienen con injusticia la verdad. No solamente es la relación del hombre con Dios y la mala relación o la potestad que el hombre ha adquirido contra el otro, sino que a su vez estos hombres obstruyen que el evangelio sea esparcido, que el conocimiento de Dios crezca en la vida de otros hombres. Son los que detienen con injusticia la verdad. Entonces, no solamente soy yo, sino impido que las otras personas se acerquen a Dios. ¿Qué características tiene esta ira de Dios que está mencionada en Romanos 1:18? La primera cosa que debemos revisar es en Romanos 2:5, que la ira de Dios es justa, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La ira de Dios es una ira justa y es una ira enmarcada en la justicia de Dios. Es una ira o un enojo, un juicio dirigido específicamente hacia el pecado. A veces consideramos que Dios está listo, o es la idea tradicional que nos pusieron, de que cada vez que tropezamos, Él nos va a castigar. Se va a enojar tanto que va a llegar el juicio y el castigo de Dios, pues prácticamente en forma continua, porque sabemos que tropezamos con el pecado en forma bastante frecuente. Pero lo que se menciona es que principalmente la ira de Dios va dirigida contra el pecador, contra el no redimido, y que el juicio de Dios final será igualmente contra los impíos, los que no han entrado en el plan de Dios por su propia voluntad. Entonces, la ira está en perfecto acuerdo con la justicia de Dios y es proporcional al pecado. Un autor que se llama J.L. Parker dice lo siguiente: en la Biblia, la ira de Dios nunca es caprichosa, desenfrenada, irritable o moralmente indigna, cosa que es muy común en la ira humana. Más bien es una reacción correcta y necesaria hacia la maldad. A veces nos imaginamos que Dios es como nosotros, que cuando nuestro hijo pequeño hace caer el vaso de jugo,
lo primero que hacemos es sobarle la cabeza, ¿no es cierto? Pues esa es ira humana, ese es un error humano. Dios jamás va a caer en un error tan absurdo como ese. La otra cosa que debe contemplarse es de que la ira de Dios es la misma en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, y que usted ni yo no podemos dividir el Dios cruel del Antiguo Testamento con el Dios bondadoso del Nuevo Testamento. Cuando uno lee la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, encuentra frases como estas. Hebreos capítulo 10, 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. O otra escritura, en Mateo capítulo 13, versículos 41, 42, nuestro Señor Jesucristo hablando. Porque el comentario es de que todo lo que es infierno y castigo de Dios es invención del hombre. Pero esto que vamos a leer son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 13, versículo 41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que está diciendo esto no es un hombre, es nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo aquí que los que cometieron iniquidad, los impíos, terminarán en lo que él llama aquí el horno de fuego, donde estarán llorando y donde se oirá el crujir de dientes. La expresión moderna de escrituras como estas, o el comentario moderno, dice que todo esto es un lenguaje simbólico. Y estoy parcialmente de acuerdo con eso. Déjeme explicarle por qué. Porque, por ejemplo, en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles, el azufre era algo que se empleaba para quemar la basura. Entonces había lugares donde eran los basureros que eran de azufre y de fuego, donde se quemaba la carroña y lo peor que existía de desechos. Entonces puede ser que el infierno no tenga azufre, que el fuego sea hecho con calor solar o algo así, ¿no es cierto? Energía solar, probablemente menos contaminante, probablemente sea la fuente de origen del fuego que hay en el infierno o algo así. Sí, podría ser simbólico. Pero yo estoy seguro que ese simbolismo parcial, podríamos decir, si es que lo es, tampoco quiero yo elucubrar en contra de la palabra de mi Señor, significa que ese lugar sí existe y que realmente es un lugar al cual no quisiera ir por un minuto de mi tiempo, independientemente de las características ya físicas y reales que este lugar tenga. Nuestra esperanza y nuestra ilusión es de que vamos a estar en un lugar, en la presencia de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con los que amamos, con los que amaron a Jesucristo por la eternidad, disfrutando del paraíso restaurado. Eso es lo que yo tengo como esperanza cierta, porque nuestro Señor Jesucristo me la dejó y me la confirmó con su Santo Espíritu. Entonces, pero imagínese usted nada más un lugar en el cual no haya todas estas características infernales, pero que sea un lugar en el cual usted va a estar encerrado por toda la eternidad. Una cárcel, sabiendo que hay personas que están disfrutando la presencia de Dios y un paraíso, mientras usted está encerrado en un lugar por la eternidad. ¿Qué castigo representa? La pérdida de nuestra libertad es lo peor que le puede pasar a un ser humano.
Si no, pregúntenles a las personas que están en las cárceles, que es la única ilusión que ellos tienen, incluido el Chapo Guzmán. ¿Qué otra cosa más con respecto a la ira de Dios? La ira de Dios se revela tanto en la actualidad como en el juicio final. Y este juicio al pecado sí nos atañe a nosotros y sufrimos las consecuencias de él. Una escritura más en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte física es una revelación y es un castigo para el pecado de todos los hombres. Y por eso todos los hombres debemos atravesar la muerte antes de ir al juicio de Dios, a su presencia y a la vida eterna junto a Él o alejados de Él. Para nosotros los cristianos es una entrada y una bendición a la presencia de Dios. Para los impíos es una entrada para castigo eterno. La segunda cosa es el sufrimiento universal que existe, tanto de enfermedad como de catástrofes a las cuales igualmente toda la humanidad está expuesta. Este sufrimiento muchas veces es un sendero a la santidad para nosotros, o es una acción que nos permite regresar los ojos al Señor y ir en la búsqueda de Él para nosotros los cristianos. Para los impíos no tiene ninguna explicación. Y la tercera cosa es que Dios ha puesto en el hombre degradación del pensamiento y de su comportamiento. Y esto está en Romanos, en el capítulo 1, versículo 24. Vemos que la expresión del pecado en el hombre es cada vez mayor. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Desde generaciones y civilizaciones pasadas, uno puede ver la degradación que el hombre ha sufrido en su relación con Dios. Cuando uno pierde la relación directa con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el hombre se desvía y empieza a adorar la creación. Entonces, vemos en las civilizaciones antiguas que el sol era el Dios en algunos de los hombres. En otros se adoraba a las águilas o al león o al oso o a figuras de la naturaleza, cada vez más degradando en la forma que el hombre aparentemente adoraba a su Dios. Y ahí se incluían sacrificios humanos, generalmente de niños y mujeres inocentes, y expresiones sexuales como forma de adorar a Dios. Esa era la forma como el hombre se degradaba cuando perdía una relación correcta con Dios. El 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Y usted puede leer ahí como 15 o 18 cualidades malignas que desarrolla el hombre cuando se aleja de Dios. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. No solamente están contentos de sí, sino que llevan a otras personas a toda esta pecaminosidad.
el poder del pecado y la depravación que Dios deja en los hombres es reemplazada por el poder del Espíritu Santo en el cristiano para vivir una vida de santidad. Para terminar, quiero regresar a las dos escrituras que están antes de esta escritura en Romanos, que acabamos de leer en Romanos 1:18. Son los versículos 16 y 17 que dicen lo siguiente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Los cristianos no tenemos que tener recelo o miedo de la ira de Dios. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esos son los temas que estaremos compartiendo en las semanas siguientes sobre el plan perfecto de salvación que Dios tiene para los hombres. Amén.